Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. De esta manera estamos dando inicio a una nueva ronda informativa aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Durante los próximos 60 minutos los vamos a mantener informados con todo lo que está ocurriendo en el sector agropecuario. Pero ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. Dirigentes de la Unión Cívica Radical alertaron por los números en rojo de la producción. El exministro de Agroindustria y productor agropecuario, Ricardo Burjaile, viene advirtiendo que el campo necesita incentivos y previsibilidad para producir más. Las pymes agropecuarias que invierten más de 20.000 millones de dólares por año necesitan similares condiciones que Vaca Muerta para poder desplegar todo su potencial. Cae la producción mundial de maíz y hay presión sobre los precios. Según datos provistos por el USDA, el mercado del maíz enfrenta un balance más ajustado, con los stocks finales globales cayendo cerca de 20 millones de toneladas respecto del ciclo anterior. En Paraguay anticipan un aumento de la faena en un 20% para el año 2025, de acuerdo a proyecciones del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. La capacidad de faena en Paraguay experimentará un aumento cercano al 20% durante el año 2025. Muy bien, es el momento ahora de hablar del tiempo que nos depara para las próximas horas, con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. El calor intenso que estamos viviendo en la jornada de hoy ya serían temperaturas menores. El viernes con el cielo parcialmente nublado, 17 la mínima, 29 la máxima. El día sábado con cielo algo nublado, 17 de mínima, 28 de máxima. Ideal la temperatura para realizar actividades al aire libre y, ¿por qué no, un chapuzón el día sábado? Porque el domingo el cielo estará mayormente nublado, cielo cubierto durante toda la jornada, con 18 grados de mínima, 27 la marca térmica máxima. Así entonces el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a comenzar a desarrollar la información y crece todavía la mala onda, podríamos decir, de dirigentes y productores del campo con el gobierno, porque dirigentes de la Unión Cívica Radical alertaron por los números en rojo de la producción. El exministro de Agroindustria y productor agropecuario, Ricardo Burjaile, quien viene advirtiendo que el campo necesita incentivos y previsibilidad para producir más. Las pymes agropecuarias que invierten más de 20.000 millones de dólares por año necesitan similares condiciones que Vaca Muerta para de esa manera poder desplegar todo su potencial. El mismo Burjaile indicó en la red social X que Surcos, Agrofina y Los Grobo se declaran en cesación de pagos. Hay más empresas en situación complicada, al igual que muchos productores. Ya habíamos advertido que el peso sobrevaluado y altas retenciones conducen a la destrucción de la producción. Por otro lado, el economista Pablo Gerchunov agregó que si el dólar barato con retenciones genera problemas en el sector agropecuario, no es que estamos en presencia de una enfermedad holandesa, estamos en presencia de un error de política económica que afecta a nuestro sector más competitivo. Además, el ministro de Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, y el gobernador radical Maximiliano Puyaro cuestionaron por qué se siguen manteniendo los derechos de exportación. En sus palabras, dijo que es necesario levantarle la pata al campo y le pidió al presidente que mire más el potencial que tiene en el interior productivo del país. En conclusión,
Por el lado del Partido Centenario, distintas voces de la Unión Cívica Radical advierten la preocupante situación de la producción, con críticas solicitando cambios a la política actual en retenciones, en política impositiva y de costos, indicando que de no haber un giro importante en el escenario de precios y si el gobierno deja las cosas como están, el panorama se puede llegar a agravar. Así que preocupación entonces y voces que también se empiezan a escuchar de diferentes dirigentes de la Unión Cívica Radical. Muy bien, nos vamos a ir ahora hacia la provincia de Entre Ríos porque allí finalmente aprobaron una nueva ley sobre los fitosanitarios. Recién acaba de finalizar la sesión en diputados y tenemos nueva ley de fitosanitarios en la provincia, después de 44 años de una ley que había quedado claramente anticuada, así que estamos muy contentos, no solo por la aprobación de la ley, sino por todo el proceso previo, por todos los actores sociales, económicos y de la producción que fueron parte de la construcción de este proyecto. Tiene muchas cuestiones, incluye toda la perspectiva de salud, la perspectiva ambiental desde el punto de vista de los fitosanitarios y también le da previsibilidad a los productores para que puedan seguir produciendo y evitar el desarraigo rural. Empezamos en marzo las comisiones con un proceso, una gran participación de un montón de gente de la provincia y fuera también, aportando opiniones, papers científicos, etcétera, experiencias personales. Esos pudimos sintetizarlos. En octubre tuvimos un dictamen, vinimos a diputados, lo aprobamos por mayoría, fue al Senado, se hicieron modificaciones menores y hoy finalmente lo pudimos aprobar en la provincia, ¿no? Entre Ríos tiene una ley muy moderna si las compara con otras provincias y me parece que eso nos va a dejar bien colocado en la medida que se implemente de manera correcta la ley, nos va a dejar muy bien parado en el marco de la región centro y a nivel nacional. Muy bien, vamos a cambiar de tema. En la provincia de Salta hubo un encuentro entre productores y también funcionarios del gobierno de Salta, donde comienzan a armar algunos bosquejos para una nueva ley de medicinas, de cannabis medicinal. Con la Cámara, ¿no es cierto?, de productores de cannabis. Bueno, estamos tratando de reglamentar y dar el marco legal, a pesar de que ya fue presentado en el Senado, fue aprobado, ahora está en la Cámara de Diputados la lesión a la Ley Nacional de Cannabis, para trabajar, para poder autorizar, ¿no es cierto?, la producción y la venta de cannabis. Para ello es necesario, ¿no es cierto?, tomar todos los recaudos, como así también todos los métodos científicos exigentes que se exigen para que aquellos pacientes que realmente lo necesiten, previo exámenes médicos, historia clínica y autorización con receta, puedan utilizar este tipo de tratamiento, ¿no es cierto?, como un tratamiento que puede ser complementario, ¿no es cierto?, al resto del tratamiento en diversas patologías en las cuales se está utilizando. Tuvimos un balance muy positivo, nos pusimos de acuerdo para impulsar un proyecto de ley que es el ReproCan salteño. Bueno, este proyecto lo que hace es traer el registro de pacientes que ya existe. Salta está adherida a una ley que es la Ley Nacional número 27.350, que es la que contempla la creación del ReproCan, que es un registro de pacientes canábicos. Y el beneficio puntual es que los pacientes van a tener una oficina de ReproCan en Salta directamente, o sea que los trámites tienen que ser mucho más ágiles, el acceso a la salud se garantiza de mejor manera de esta forma, así que bueno, esperamos que sea bien recibida y poder darle solución a mucha gente que está necesitando acceder al cannabis. Con más información, en este caso información procedente de la provincia de San Luis, porque allí el gobierno ha anunciado tasas subsidiadas para aquellos créditos, aquellas líneas de créditos que han sido tomadas por empresas de la provincia. Hoy nos convoca a hacer una última actividad del año respecto de dos programas importantes que impulsamos durante el año, que tiene que ver con generar las condiciones para que el sector privado de San Luis se consolide, crezca, consolide sus puestos de trabajo y genere nuevos puestos de trabajo, que es un poco un objetivo
uno de los objetivos principales que nos hemos fijado. Y hoy vamos a formalizar la entrega de decretos o actos administrativos individuales que van en esa línea, en dos programas. Una es el programa que lanzamos de subsidio de tasa de 10 puntos porcentuales, una política muy agresiva, para acompañar líneas de crédito hasta 100 millones de pesos o 100.000 dólares, como se quiera decir hoy por hoy, que los empresarios hayan obtenido en diferentes instituciones financieras, y la provincia subsidia durante el primer año 10 puntos porcentuales del costo financiero que tenga esa línea de crédito orientada a actividades productivas y de servicios, ¿no? Esa fue una política muy fuerte y trabajamos con todos los bancos, ¿no? que participaban. Así que hoy individualmente le entregamos el decreto a cada empresa que llevó adelante el proceso, y ese decreto implica de que ya asigna el presupuesto respectivo para el reintegro o para el aporte de los 10 puntos porcentuales a lo largo del próximo año. Muy bien, cambiamos de tema y nos vamos a la provincia de Jujuy. Allí el INTA de esa provincia está realizando un trabajo que tiene que ver con la prevención y el manejo del HLV y de la diaforina cítrica. El objetivo de esta jornada es mantener en vilo y mostrar y demostrar y siempre mantenernos atentos a lo que es el diagnóstico de HLV y todo lo que implica esto. Esto quiere decir los diferentes organismos en el rol que le toca cumplir, qué es lo que estamos haciendo. Y desde el laboratorio puntualmente, del cual me toca a mí y del cual puedo responder, que es a través del diagnóstico, de las muestras que ingresan por parte de SENASA, que es el organismo oficial, el cual ingresa las muestras, que provienen de Salta y Jujuy. Y también el laboratorio recibe a partir de este año y también los años anteriores, pero de manera esporádica y no arancelado, muestras de clientes particulares. Se analizan muestras de material vegetal, es decir, de citrus o de Murraya paniculata, que es el hospedero favorito, preferido por Diaphorina citri, y de Diaphorina citri propiamente dicha, que es el insecto vector de la bacteria que causa el HLV en los cítricos. El HLV así se llama, es el nombre de la enfermedad, es One Long Bean, es típico, el origen en China, es enfermedad del dragón amarillo, pero está haciendo alusión a cómo se pone la hoja, que es un enverdecimiento, un amarillamiento a la vez irregular, deformación de la hoja. Y ¿cuál es el organismo que causa esta enfermedad? Es una bacteria, y es una bacteria floemática, es decir, que se encuentra en todo el sistema vascular de conducción de la planta, en el floema de la planta. Por eso que la muestra a partir de la cual se va a iniciar el proceso analítico es la parte basal de la nervadura central de las hojas que componen esa muestra inicial, que es la que ingresa el productor, SENASA, quien fuere. La zona del NOA, hablo por Salta y Jujuy a la fecha y del reporte que lleva el laboratorio, hasta el momento y desde 2010 llevamos prácticamente, puntualmente llevamos 17.998 muestras. Ese número de muestras y hasta el momento son todas negativas. Esto quiere decir que el NOA, hablo de Salta y de Jujuy, que puedo dar fe a través de los análisis de diagnóstico, está libre de HLV. Eso es muy importante porque no es que tenemos la enfermedad acá, no la tenemos. Nosotros hasta el momento, y el laboratorio hasta el momento, trabaja de manera preventiva desde el 2010 y los resultados al momento son todos negativos para HLV. Bueno, el diagnóstico se basa en la técnica de qPCR, es decir, PCR en tiempo real es la reacción en cadena de la enzima polimerasa. Ese es el fundamento. ¿Qué pasa? Uno busca un segmento que es el segmento conservado del genoma de la bacteria que uno quiere detectar y lo amplifica, es decir, lo multiplica
millones de veces. ¿Para qué? Para tener la capacidad a través de los aparatos que tenemos, que son los termocicladores, poder hacer la detección a través de la lectura de absorbancia por el sistema óptico que tiene el aparato y eso traducir en las famosas curvas de amplificación, que es lo que podemos visualizar y decir esta muestra es positiva si es que levanta la curva o si queda planchada es una muestra negativa que indica ausencia de la bacteria en esa muestra. El laboratorio de INTA Yuto forma con 4 otros laboratorios y Obispo Colombre de Tucumán, laboratorios que se llama que estamos en red, es decir, tenemos la habilitación de SENASA, por lo tanto podemos analizar muestras oficiales. Para Salta y para Jujuy somos los únicos que hacemos estos análisis. Después, para Tucumán tenemos el Obispo Colombre y para la zona del litoral tenemos Bellavista, Concordia, Monte Carlo. El productor sale a la finca, observa sus parcelas. La primera medida y de lejos, lo primero que me tiene que llamar la atención es una rama, un amarillamiento en el tercio superior de la planta. Me acerco ahí, observo alrededor toda la planta y muestreo. Y cuando él encuentre, sospecha y vea que los síntomas son semejantes o le hace sospechar que pudiera ser HLV, muestrea de 8 a 10 hojas. Las introduce en una bolsa, las rotula, marca la planta de donde saca la muestra y la ingresa al laboratorio. Si no tiene la posibilidad de ingresarla en ese mismo día, la guarda en heladera, no en freezer, y cuando pueda la acerca al laboratorio. Si observa la planta diaforina, un frasquito, obviamente no va a tener los tubos Eppendorf, pero un frasquito, le pone un poco de alcohol 70, que a esta altura todos sabemos preparar por el tema del COVID. Alcohol 70 es algo que en la vida cotidiana la ama de casa sabe cómo. Introduce los insectos y es la mejor manera de poder conservar. Y cuando puede, la acerca al laboratorio. Los insectos desde 2 a 10. Si encuentra más, lo mismo, lo introduce en el frasco y lo trae. Si encuentra ninfa, lo mismo. Acá yo clasificaré y veré si están en el 4º o en 5º estadio, que es el rango, digamos, de esa etapa en la que entra proceso. Antes no, porque ya por bibliografía está que no se detecta la bacteria antes del 4º estadio. Conocer ahora un trabajo que se realiza en el laboratorio del SENASA y tiene que ver con el control de la vacuna anti-aftosa. Estoy a cargo del Departamento de Enfermedades de los Rumiantes, que una de sus funciones principales es el control de vacuna anti-aftosa de uso local, que se controlan mes a mes, y esta semana hemos recibido al personal de La Pampa que colabora con las tareas de control de vacuna en el campo experimental de Colonia, y también hace ya unos meses hemos comenzado con el registro de nuevas vacunas de aftosa, lo que implica unas pruebas extras además de lo que se hace de rutina. Entre esas pruebas ha sido la prueba de generalización podal, y es por eso que convocamos a personal de La Pampa para que venga acá al laboratorio a presenciar las pruebas en el nivel 4 de bioseguridad, que implicaron la revisión de los animales y ver animales con lesiones típicas de la enfermedad, que colabora y cierra toda la capacitación que se le ha dado a la gente y al personal que se dedica en una parte del control de las pruebas. Estamos acá en el laboratorio Martínez realizando la prueba de vacunas contra fiebre aftosa. Nosotros lo que hacemos normalmente mes a mes es hacer las pruebas en el campo experimental de 25 de mayo, que le realizan los veterinarios locales en grupos rotativos. Y bueno, esas muestras que se toman a campo son después las que enviamos al laboratorio Martínez para seguir con las pruebas que se realizan acá en el laboratorio. Entonces, un poco la idea de nuestra visita es cerrar un poquito el ciclo de esas pruebas que nosotros hacemos a campo y ver cómo ellos continúan con el trabajo en el laboratorio.
Con la información, en este caso contándote que cae la producción mundial de maíz y de esta manera hay presión sobre los precios. Según datos que fueron provistos por el USDA, el mercado del maíz se enfrenta a un balance más ajustado, con los stocks finales globales cayendo cerca de 20 millones de toneladas respecto al ciclo anterior. Por otro lado, la bolsa de cereales señala que esto coloca las existencias en el nivel más bajo de la campaña 2020-2021, lo que añade presión sobre los precios. Gran parte de esta situación se explica por los ajustes productivos en regiones claves. Asimismo, la producción en Estados Unidos experimentó una caída de 5 millones de toneladas frente al récord del ciclo 23-24, mientras que en la Unión Europea se registra la segunda producción más baja de la última década y en Ucrania se estima una producción de 26,6 millones de toneladas, unas 6 millones de toneladas por debajo del año anterior y el nivel más bajo desde la campaña 2017-2018. Cae la producción mundial de maíz y de esta manera hay presión sobre los precios. Momento de hacer una breve pausa, quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más información. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agros que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conoce más en galicia.ar/empresa. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo mixer vertical 2518 de 14 metros cúbicos y el nuevo mixer horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía.
0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10-230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Omar Martín, más de 25 años de reconocida presencia en el mercado, fabricando palas hidráulicas, retroexcavadoras y una amplia gama de productos. Marcos Juárez, Córdoba. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En 2024 celebramos los 15 años del Draper argentino, orgullosos de un producto con calidad de exportación. Sumate a nuestra comunidad. Pierre Santi, buenas cosechas. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Nueva cosechadora Axial Flow Serie 160 Automation, la mayor evolución en cosecha de KCH. Tecnología e innovación que elevan tu campo. Nueva Axial Flow Serie 160 Automation, tu cosecha inteligente. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. Muy bien, seguimos avanzando aquí con más información ya de regreso en la pantalla de Chacra y momento de hablar de información procedente del SENASA porque el organismo está controlando todos los empaques de frutas y hortalizas que se envían al exterior. Un empaque básicamente es un lugar con instalaciones adecuadas para procesar las frutas o las hortalizas. Consiste en forma general en una limpieza del producto que viene del campo, en una clasificación del producto, hay grados de selección, según las características, según los defectos que tenga, un tamañado y finalmente un envasado. El envasado se realiza en distintos tipos de envases, ya sea cajas, cajones, bolsas, y todo el proceso previo se hace para que en cada envase vaya la mercadería limpia y homogénea, ya sea en calidad como en tamaño. Y por supuesto el rotulado. Cada envase va rotulado, tiene su etiqueta del establecimiento. Bueno, los empaques tienen que ser habilitados por SENASA.
Una vez realizada la habilitación, se registran en el Sistema Único de Registros y tiene esa habilitación, tiene una fecha de vencimiento. Una vez operada esa fecha de vencimiento, tienen que renovar la habilitación. En general no siempre coincide, pero más o menos es una vez por campaña o una vez por año, según en qué momento caiga la campaña del producto en cuestión. Para la habilitación de los empaques, lo que el inspector oficial de SENASA mira es aspectos de las instalaciones, del establecimiento, aspectos edilicios, la separación del sector sucio del sector limpio. También pone atención en el proceso que se hace con el producto y también pone mucha atención en la actividad de los operarios. Una vez dada la habilitación, es posible que si el inspector oficial lo considera, haga una nueva inspección, teniendo en cuenta de que estamos trabajando con un alimento, ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros ponemos tanto énfasis en la inspección del establecimiento de empaque. Actualmente en el registro tenemos más o menos unos 3.000 empaques de fruta cítrica, no cítrica, fruta seca, fruta desecada y también hortalizas. Están distribuidos en todo el país. Donde tenemos menos empaque es en el Centro Regional Patagonia Sur. Ahí se destacan los empaques de cereza. Tenemos muchos empaques en el Centro Regional Patagonia Norte, Entre Ríos, bueno, en todo lo demás hay un montón de empaques porque en toda la Argentina se producen frutas y hortalizas. Los empaques se pueden inscribir para exportación o para mercado interno. Las exigencias para ambos son similares. Muy bien, es el momento de compartir con ustedes una información importante y tiene que ver con el tiempo, para saber cuál va a ser la cantidad de lluvias que vamos a tener en los próximos días, sobre todo en la región núcleo, cuál será la humedad que tendrán los suelos. Todo eso en este reporte de Agroclip. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero sos vos. En nuestra primavera comenzamos con lluvias oportunas, pero el accionar de factores negativos continuó generando fuertes perturbaciones agroclimáticas. Es así que el Pacífico ecuatorial estabilizó en el desarrollo de un episodio frío respecto al fenómeno de El Niño, que se ubica en un neutral frío y una niña débil finalmente, como así lo observamos. Por esas causas y esta amenaza de debilidad en su nivel se vio potenciado por una persistente acción de los vientos polares que se encuentran activos sobre su nivel normal, como lo muestra el extenso enfriamiento del litoral pacífico del Cono Sur y del estrecho de Drake, que separa Sudamérica de la Antártida. Afortunadamente, el inicio de la primavera observó una racha de lluvias que alivió a la situación agropecuaria, pero cabe señalar que solo las zonas del oeste tuvieron aportes superiores a lo normal, mientras gran parte del área agrícola tuvo registros normales y, contrariamente, el este del Paraguay, el extremo nordeste de la Argentina, el sur del Cerrado y la región sur de Brasil junto a gran parte del Uruguay recibieron registros bajo la media. Este comportamiento se da aún en los episodios de la Niña, porque la acción negativa recién suele hacerse sentir hacia el final de la primavera, alcanzando su plenitud durante el verano, un momento en el que pueden producirse fuertes pérdidas al afectar la formación del rinde de los cultivos de la cosecha gruesa. Por eso, en lo que restó de la primavera, se vieron algunos factores
actuando en contraste y teniendo un resultado considerado negativo. Por ejemplo, en el sur del Cerrado brasileño, el norte del Paraguay, gran parte de la región pampeana y gran parte del Uruguay recibieron aportes inferiores a lo normal y se produjeron marcadas oscilaciones térmicas con algunos fríos tardíos, aunque sin riesgo de heladas e intensos calores tempranos, con su foco en el sur del Cerrado del Brasil. En cuanto a Argentina, tuvimos también fríos tardíos por un inicio de diciembre que no fue tan marcado térmicamente, tan caluroso como se esperaba. Ahora el verano apunta a ser menos contrastante, pero conservando fuertes perturbaciones. La mayor parte del área agrícola del Cono Sur observará precipitaciones normales a superiores a lo normal, con focos aislados de registros levemente inferiores a la media, pero un extenso foco seco podría continuar afectando a gran parte de la región pampeana, el sur de la Mesopotamia y el Uruguay. Los calores serán elevados en la mayor parte del área, alcanzando su mayor intensidad en las zonas de los suelos donde se mantienen secos. Se espera que el episodio frío, ya se trate de un neutral frío o de una niña débil, complete su ciclo en forma temprana, disparándose a comienzos del otoño del 2025, por eso nos vamos más allá del verano, favoreciendo a las lluvias en un estadio y una acumulación normal a superior en la mayor parte del área agrícola de América del Sur. Pero continuará el riesgo de que se mantenga el amplio foco seco en gran parte de la región pampeana, el sur de la Mesopotamia y el de Uruguay. Es probable que las heladas otoñales comiencen en su fecha media estacional sin adelantarse en forma significativa, pero que posteriormente se extiendan sobre gran parte del área, llegando hasta su extremo norte. Como se viene sosteniendo en todos los informes que compartimos junto a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, lo cierto es que nos advierten que el manejo de la campaña agrícola 2024-2025 deben continuar realizándose con prudencia y realismo. Así lo afirmó el ingeniero agroclimático Eduardo Sierra. Es momento de recorrer el mundo reflexionando sobre lo que pasó y marcó a los últimos 12 meses en el 2024. Las tragedias meteorológicas, la guerra, los políticos, los epicentros bélicos, es más de uno el lugar que se encuentra con conflictos de guerra, y también la cultura en respuesta a la industria. Todo esto en el siguiente informe. El año 2024 comenzó con la naturaleza mostrando toda su fuerza. El 1 de enero, un fuerte terremoto de magnitud 7.5, seguido de varias réplicas, devastó amplias zonas de Japón. Hubo más de 150 víctimas confirmadas y daños estimados en más de $17 millones. También Taiwán sufrió 2 fuertes sismos en el primer semestre del año, con un saldo de cerca de una veintena de muertos. En Estados Unidos, la temporada de huracanes fue intensa, con ciclones como Beryl o Milton, pero ninguno tan poderoso como Helene, que se convirtió en el segundo más mortífero de la historia del país, con más de 200 fallecidos. Del otro lado del planeta, el tifón Yagi azotó el sureste de Asia, donde provocó enormes inundaciones, dejando más de 200 muertos y decenas de miles de viviendas afectadas. Pero tal vez la tormenta que más impactó al mundo fue el 29 de octubre en España, cuando violentas precipitaciones produjeron una riada que arrasó varias localidades de la provincia de Valencia. La catástrofe, que dejó más de 200 muertos, destruyó numerosas infraestructuras y dañó decenas de miles de viviendas, comercios y explotaciones agrícolas. El mundo también sufrió olas de calor extremo. En Arabia Saudita, durante el Hajj, la mayor peregrinación del Islam a la Meca, más de 1.300 peregrinos murieron debido a las altas temperaturas. Luego de 14 años recluido, primero en la Embajada de Ecuador en Londres y después en una prisión británica, en junio Julian Assange fue liberado.
Su salida de la cárcel fue posible luego que el fundador de Wikileaks se declarara culpable como parte de un acuerdo con la justicia estadounidense que lo había procesado por revelar cientos de miles de documentos clasificados. En cambio, el destino reservado al ruso Alexei Navalny fue muy distinto. Encarcelado desde 2021, acusado de extremismo, el principal opositor ruso murió en la prisión conocida como el Lobo Polar en Siberia, una de las más duras de Rusia, donde cumplía una condena de 19 años. Estados Unidos y la Unión Europea responsabilizaron de la muerte al gobierno de Vladimir Putin, quien lo negó. En 2024, Rusia fue escenario del atentado más mortífero reivindicado por el grupo Estado Islámico en Europa. Los atacantes usaron armas automáticas y provocaron un gran incendio en una sala de conciertos en las afueras de Moscú, lo que dejó más de 140 muertos. Aunque el grupo yihadista reivindicó el atentado, Putin acusó del mismo a Ucrania y sus aliados occidentales. Casi la mitad de la población mundial fue llamada a las urnas en 2024 para elegir a sus representantes. En India, el país más poblado del planeta, el primer ministro Narendra Modi ganó las elecciones generales, aunque perdió la mayoría parlamentaria. Otro líder reelegido fue el ruso Vladimir Putin. En el poder desde hace 25 años, recibió más del 87% de los votos en una elección cuestionada por las potencias occidentales. El único opositor que intentó disputarle el poder vio su candidatura invalidada por la Comisión Electoral. En Reino Unido hubo cambio de rumbo. El Partido Laborista se impuso a los conservadores con una victoria aplastante y Rishi Sunak fue sustituido por Keir Starmer como nuevo primer ministro. En Francia el año fue difícil para el presidente Emmanuel Macron, quien adelantó las elecciones legislativas tras la aplastante victoria de la extrema derecha en los comicios europeos. Las elecciones dejaron una Cámara Baja dividida y Macron convocó al conservador Michel Barnier para formar un gobierno de unidad. Pero tras menos de 100 días de gobierno, fue tumbado por los diputados. En Irán fue una tragedia lo que obligó a celebrar nuevas elecciones. El helicóptero en el que viajaba el presidente Ebrahim Raisi se estrelló en una zona montañosa, en medio de una densa niebla. En las urnas, el reformista Masoud Pezeshkian se impuso al ultraconservador Said Jalili y fue elegido presidente de la República Islámica. Pero todas las miradas estaban sobre las presidenciales en Estados Unidos, que confirmaron el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El republicano obtuvo una victoria aplastante por sobre la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris. Es el primer republicano en 20 años que gana el voto popular y su partido controlará además las dos cámaras del Congreso. Un cierre perfecto para el magnate tras un año marcado por batallas legales, en el que fue declarado culpable de fraude fiscal por los pagos a la ex actriz porno Stormy Daniels, lo que lo convirtió en el primer expresidente estadounidense condenado penalmente. Pero en una decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo concluyó que un exmandatario goza de amplia inmunidad penal. La campaña hacia la Casa Blanca estuvo además marcada por 2 atentados. El más peligroso ocurrió en Pensilvania cuando un hombre abrió fuego, hiriendo a Trump en la oreja. El tirador y un espectador murieron y 2 personas resultaron gravemente heridas. 2 meses después, cerca de su casa de Mar-a-Lago, el personal del multimillonario denunció haber oído disparos mientras Trump jugaba al golf, y un sospechoso fue detenido. La elección de Trump genera una gran expectativa en torno a los conflictos en el mundo que no dan tregua. El republicano ha dicho que quiere lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania y poner fin al derramamiento de sangre en Oriente Medio. La guerra, que comenzó en septiembre de 2023 entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, se expandió en 2024. Varios altos dirigentes del movimiento islamista palestino murieron, en particular su jefe Ismail Haniyeh en julio en Teherán, en una explosión atribuida a Israel. En represalia, Irán disparó cientos de misiles contra territorio israelí. El sucesor de Haniyeh, Yahya Sinwar, fue abatido en la Franja de Gaza en octubre a manos de soldados israelíes. El conflicto se extendió además al Líbano, donde Hezbollah abrió un frente de apoyo a su aliado Hamás. Tras el aumento de las hostilidades entre el movimiento pro-iraní y el ejército israelí,
En septiembre, varias personas murieron y miles resultaron heridas tras la explosión de dispositivos de mensajería utilizados por los militares del movimiento chií libanés. Pocos días después, Israel inició una campaña de ataques aéreos contra posiciones de Hezbollah en Líbano y operaciones terrestres en el sur del país. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, falleció en un bombardeo a fines de ese mes en Beirut. Luego de 2 meses de guerra abierta, a finales de noviembre, Israel y Hezbollah acordaron una tregua. Sin embargo, en Gaza el conflicto sigue. Las negociaciones para un alto el fuego fueron infructuosas y el territorio está hundido en una grave crisis humanitaria. Una ola de solidaridad con los palestinos llegó a las universidades de Estados Unidos. El epicentro de las manifestaciones estuvo en el City College y la Universidad de Columbia, con ocupaciones de algunos edificios. El largo conflicto entre Rusia y Ucrania podría sufrir cambios en 2025. Kiev teme que cuando asuma el poder, Trump ponga fin al apoyo militar estadounidense, crucial para los ucranianos, que llevan meses perdiendo terreno frente a las tropas de Moscú. El conflicto escaló en los últimos meses, luego que Washington habilitó a Kiev el uso de misiles de largo alcance de fabricación estadounidense. Moscú respondió con el disparo de un misil balístico intercontinental, advirtió que está dispuesto a usar incluso armas nucleares y que no descarta golpear a las potencias occidentales que suministraron a Kiev armas empleadas para atacar Rusia. Corea del Sur reveló además la presencia de soldados norcoreanos apoyando a las fuerzas rusas. En diciembre se registró un cambio fulminante en Siria. Una alianza rebelde liderada por islamistas derrocó al presidente Bashar al-Assad tras una ofensiva relámpago. Al-Assad, cuya familia gobernó Siria con puño de hierro durante medio siglo, renunció y abandonó el país. En la monarquía más famosa del mundo, 2 miembros de la familia real tuvieron que luchar contra el cáncer en 2024. Fueron el rey Carlos III y su nuera, la princesa Catalina. Tras ser operados y recibir tratamiento, ambos reanudaron su agenda oficial a finales del año. En el mundo del espectáculo, Taylor Swift confirmó su estatus de mega estrella, batiendo récords en los Grammy y completando los 21 meses de su gira mundial Eras Tour, la más lucrativa en la historia de la música. Y sobre el final del año, la Catedral de Notre Dame de París reabrió sus puertas al público completamente renovada, 5 años después del incendio que devastó el emblemático edificio medieval de 850 años de antigüedad. ¿Y cómo empieza el 2025? Con un hecho político que se refleja por las elecciones que se vivieron en noviembre del 2024 en Estados Unidos. Trump asume el 20 de enero y los industriales de México ya están en alerta por los posibles aranceles que busca imponer el presidente elegido. Las amenazas de Donald Trump sobre la imposición de aranceles de hasta un 25% a productos provenientes de México no son factibles debido a la profunda interdependencia económica de la región de Norteamérica, afirmó el encargado de despacho de la Secretaría de Economía del Estado mexicano de Nuevo León, Emanuel Loó. En entrevista con Xinhua, el funcionario recordó que el actual presidente electo de Estados Unidos ha anunciado muchas veces que está considerando poner aranceles a México, pero no lo ha hecho, y que durante su pasada administración, desde el punto de vista económico y comercial, a México le fue muy bien. Yo creo que estas tarifas el día de hoy no son algo factible porque tenemos un tratado de libre comercio que supersede es un tratado internacional entre México y Estados Unidos que tenemos con validez hasta el 2036. Entonces, yo creo que a México le va a ir bien con la administración del nuevo presidente Trump y no vamos a ser afectados por estas tarifas, ya que tenemos un tratado de libre comercio hasta el 2036. Durante su mandato anterior, la campaña para su reelección y ahora como presidente electo, Trump ha recurrido a las amenazas de imponer aranceles a los productos mexicanos como una herramienta de presión política.
En 2019 amenazó con establecer un arancel del 5% a todas las importaciones mexicanas, incrementándolo progresivamente hasta un 25% como una medida para forzar a México a detener los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Aunque la medida no llegó a concretarse gracias a acuerdos bilaterales, generó incertidumbre económica y tensiones diplomáticas entre los dos países, que tienen un alto grado de integración económica, comercial, social y cultural, debido en parte a los más de 3.100 kilómetros de frontera que comparten. Tras su elección, Trump ha retomado las amenazas respecto a los aranceles, lo cual, de ser implementado, podría afectar gravemente a sectores clave como la industria automotriz y la manufactura, así como a las cadenas de suministro regionales. Ante este contexto, el secretario de Economía en funciones de Nuevo León, uno de los estados más industrializados de México, esgrime la existencia de un tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos que garantiza la exención de aranceles hasta el año 2036. Se trata del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, un instrumento que entró en vigor el 1 de julio de 2020 y tiene una vigencia de 16 años, pero que en julio de 2026, con Trump como inquilino de la Casa Blanca, tendrá su primera revisión pactada entre los tres países norteamericanos. Lowe advirtió que, de concretarse las amenazas, el propio Estados Unidos sería el principal afectado, ya que los consumidores tendrían que absorber el incremento de precios. El entrevistado se refirió también a las políticas de sustitución de importaciones impulsadas por el gobierno federal mexicano, resaltando que en Nuevo León lo llevan haciendo de manera exitosa desde hace algún tiempo, integrando a las empresas que han invertido en el estado en las cadenas de proveeduría y valor locales. En tal sentido, destacó los esfuerzos conjuntos del gobierno neoleonés con empresas chinas para integrar cadenas de proveeduría locales. Creo que una de las cosas que pasó a la llegada de muchas empresas chinas, nosotros hemos trabajado con ellas en el estado para que toda su proveeduría sea de Nuevo León y toda su proveeduría sea local, y trabajando con las empresas que ya tenemos en el estado que pudieran hacer esa proveeduría. De acuerdo con Lowe, la estrategia de sustitución de importaciones de Nuevo León mediante la consolidación de cadenas de valor locales y regionales ha sido exitosa en sectores como el automotriz, electrodomésticos y alimentos, lo que fortalece la competitividad de México frente a otras regiones del mundo. En un contexto de regionalización de la globalización, Lowe subrayó el papel crucial de México y de la integración económica de Norteamérica, que genera beneficios mutuos frente a las amenazas de aranceles y condicionamientos. Final de esta edición de Chacra TV Noticias, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires. El día viernes tendremos cielo parcialmente nublado, mínima de 17 grados, máxima de 29. El día sábado con cielo algo nublado, 17 la mínima, 28 la máxima. Para un chapuzón quizás esté la temperatura el sábado, porque el día domingo, como te decía anteriormente, con cielo mayormente nublado, mínima de 18 y una máxima de 27 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora sí, le ponemos punto final a esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Y por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la paso esté muy bien. Chao, chao. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días.